Saludos, mi nombre es Guillermo Íñiguez García, soy enfermero, especialista en cuidados intensivos, con maestría en gestión en los servicios de la salud. El día de ahora les quiero hablar sobre un tema importante, sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente. ¿Por qué es relevante? Bueno, el paciente llega al hospital con un problema ya de por sí, como ejemplo un absceso perianal, y es incómodo la intervención que le hace el médico de la exploración física, además del tratamiento, y agregámosle que el paciente observa ciertas inconsistencias en el médico en su actuar, como por ejemplo que no usa el cubrebocas o que no traiga guantes para la realización de ciertas intervenciones. Entonces el paciente se va a sentir inseguro y pone en riesgo al paciente en su salud. Entonces, por esto es importante y elemental tener presente las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Tenemos un marco normativo aquí en México, la Ley General de Salud, en el cual emanan reglamentos y emanan normativas. ¿Para qué? Para regular nuestra actuación y darle seguridad al paciente. Vamos a tocar, son 8 puntos, el cual el primero y más primordial aquí la pregunta es ¿cómo identificas al paciente? La primera acción es identificación del paciente. Dentro de la identificación del paciente se utilizan dos elementos, el nombre completo y la fecha de nacimiento. ¿Esto para qué? Para prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Entonces, no equivocarnos de paciente. Sería el nombre completo y fecha de nacimiento. O sea, le puede agregar otros elementos más, pero básicamente son esos de base y los que le agreguen ya están bien, pero nunca pueden quitar ninguno de esos elementos. El nombre completo y la fecha de nacimiento. Ok, tenemos tarjeta de cabecera para identificar a nuestro paciente y tenemos el brazalete para identificar a nuestro paciente. Estos dos elementos son primordiales. Se identifica antes de realizar cualquier procedimiento, ¿sale? Ya sea para darle de alimento al paciente, para administrar un medicamento, para realizar una intervención, para tomar signos vitales, en todo momento. Todos los documentos tienen que estar identificados con estos dos datos como mínimo. Tanto laboratoriales, rayos X, notas de enfermería, médicas o de cualquier profesionista de la salud o que trabaje. Ok, la siguiente parte es, si te dan una orden verbal, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque esto nos da a pie a que hayan errores. Esa es nuestra segunda acción, la comunicación efectiva. ¿Cómo hacemos para tener una comunicación efectiva? Bueno, el objetivo es mejorar la comunicación entre los profesionales. Como ejemplo, cuando es únicamente una orden verbal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, recibes una llamada, escuchas la indicación médica, la escribes en un papel, se la lees al médico, se la repites cuando hayas acabado de que te diga la indicación y que le hayas escrito la indicación médica, la lees para al final confirmar. Esto cuando recibes una orden verbal que no es urgencia. Si fuese urgencia, lo que se tiene que hacer es escuchar, repetir y confirmar. Para posteriormente, cuando ya haya terminado la urgencia, ya cuando tengamos tiempo, se transcribe. ¿Sale? Entonces, se escucha, administra adrenalina, repites, médico, me dijo adrenalina 1 gramo, esto para confirmar. Y ya que te confirma que sí, realizas la actividad y después la transcribes para que quede documentado debidamente. Ok. Otra parte es el SAER, que trata más que nada de la entrega del paciente hacia otro turno o hacia otra área. El SAER es un sistema metodológico para hacer la entrega del paciente, en la cual trata situación, la S de situación, la situación actual del paciente, qué diagnóstico tiene y cómo está. Sus antecedentes, la A de antecedentes, alérgico a qué es, qué enfermedades tiene,
qué cirugías previas tiene, todos sus antecedentes relevantes. Posteriormente, la evaluación. La evaluación que le realizamos al paciente, cómo está actualmente después de nuestras intervenciones y después de nuestro turno, después de estar con nosotros. Y las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le damos para darle continuidad a nuestras actividades en el paciente? ¿Qué recomendaciones le damos al siguiente profesionista para enriquecer sus actividades? Ok, después de esto se habla sobre la comunicación efectiva dentro de la prescripción e indicaciones. Esto es importante saberlo porque manejamos mucho las prescripciones. No somos directamente los que realizamos en su mayoría las prescripciones, pero hay que tener en cuenta estos puntos importantes para tener unas prescripciones que no haya errores en comunicación. ¿Qué tiene que ser? Con letra legible, tener espacios en blancos, omitir el 30.0, los decimales, cuando no hay necesidad, simplemente queda como 30, el 30.0 está mal. Cuando son 10,000, hay que agregarle la coma y los números, la cantidad de ceros, o nada más 10 y el 1000 en letra, que es legible. Cuando se hable sobre decimales, hay que agregar el 0 punto. El punto es importante y el 0 antes del punto para que se vea que es decimal. 0 punto y los números. Hay que recordar también poner las unidades, ¿verdad? Bueno, posteriormente se habla sobre otro aspecto importante en la comunicación efectiva, que es los valores críticos de laboratorios. Hay que avisar inmediatamente al médico si vemos un valor de laboratorial que va fuera de rango. La siguiente pregunta es, ¿qué es la doble verificación? ¿Quién sabe qué es la doble verificación? Es parte de la seguridad del proceso de medicación en el paciente. Vamos a hablar sobre que en esta cuestión hay que para fortalecer el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación y la administración de los medicamentos para prevenir errores. Más que nada en enfermería, su pilar hablando sobre esto es la doble verificación en la preparación y la administración. La doble verificación consiste en que dos personas que estén capacitadas y facultadas para realizar la prescripción del médico para la preparación del medicamento y su administración van a observar durante la preparación. Las dos personas se van a leer y van a estar de acuerdo a cómo se va a preparar el medicamento, y durante su administración igualmente. ¿Cuáles medicamentos? Los de alto riesgo. Pero ¿cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Ese es el siguiente punto que hay que tratar. Los electrolitos concentrados es uno. Las insulinas son otras. Los anticoagulantes, los citotóxicos o las quimioterapias y las radioterapias, ¿verdad? ¿Por qué son de medicamentos de alto riesgo? Por sí mismas, conociendo su función, se sabe. Pronunciación parecida es otra de las cuestiones elementales dentro de la seguridad en la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que se parecen. Ejemplo, bupivacaína con ropivacaína. Aquí lo que hay que hacer es las primeras letras de preferencia se ponen en mayúsculas, las letras que sean diferentes, o se da una acentuación cuando se solicita de forma verbal en la diferencia, como por ejemplo Ceftria, zona, por favor, dame una Ceftria, zona. Es diferente a la cefotaxima, ¿verdad? Pero tiene cierto parecido y uno se puede equivocar cuando uno está trabajando. Por eso es importante darle un poco la diferenciación y la acentuación en las letras que son diferentes. Seguimos con un ejemplo. Demandan por la falta de una muestra de tumor en una cirugía y la hoja de cirugía segura no está registrada y está firmada por el equipo, por todo el equipo está firmada. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, esa responsabilidad sería del cirujano, porque el cirujano ha firmado la hoja en la cual no está registrada la muestra, y el cirujano es el que tiene
La responsabilidad de que la muestra se tome y que se lleve, y si no está registrada y está firmada por él, significa que él está afirmando de que está bien, de que no haya muestra. Entonces, es parte de lo importante de saber. Aquí se habla sobre el tiempo fuera para procedimientos fuera del quirófano. Existen el tiempo fuera del quirófano, existe la lista de cotejo de la cirugía segura, que este es toda como una hoja completa. La pueden encontrar en internet, en la OMS. Ok, confirmar que el paciente sea correcto, procedimiento y sitio sean correctos, ¿sale? Esto siempre, hay que confirmar esos tres elementos, procedimiento, paciente y sitio. Hay que verificar los estudios que estén presentes, rayos X, y prever eventos críticos. La edad del paciente, el tipo de cirugía, todos esos elementos críticos. Verificar el instrumental y equipos que estén completos para la realización. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente. ¿Qué haces para reducir la infección transuretral en pacientes con sonda vesical? Entonces, ahí tú. ¿Tú qué haces como enfermero? Aquí se habla sobre la reducción del riesgo de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Vamos a ver esos aspectos. Siempre lo que se habla sobre el lavado de manos, fomentado por la OMS, que ya todos se lo deben de saber, el lavado de manos con agua y jabón, y alcohol gel, que primordialmente es agua y jabón, y durante los 5 momentos. ¿Esto para qué? Para que cualquier actividad de intervención de enfermería sea limpia y no dañemos al paciente. ¿Sale? Ok. Vamos a seguirle con qué pasa si un paciente mayor de 70 años se cae. Bueno, sucede que la mayoría de los pacientes que se caen mayores de 70 años sufren fracturas de cadera, los cuales es un problema de salud grandísimo para él, que en veces puede terminar con la muerte del paciente por las intervenciones y complicaciones. Entonces, vean qué importante es la reducción del riesgo de caídas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, principalmente hay que evaluar el riesgo de caídas. ¿En qué tiempos? Durante el cambio de turno, cambio de servicio, cambio del estado de la salud del paciente o cambio del tratamiento. Y hay que informar al paciente y a los familiares sobre la evolución y las medidas que vamos a realizar para prevenir la caída. Esta es la manera como se va a hacer la valoración del riesgo de caídas. Limitación física, 2 puntos. Estado mental alterado, 3 puntos. Tratamientos que impliquen algún riesgo farmacológicos, son 2 puntos. Problemas con el idioma, 2. Pacientes sin factores que no tengan ninguno de esos puntos, sería 1 punto. En total son 10 puntos. Y aquí está el nivel de alto hasta bajo, desde un 0 hasta un 10. Intervenciones. Para prevención de caídas hay que tener un control de riesgo sobre la orientación sobre el riesgo, vigilancia estrecha, ayuda a la deambulación, medidas de seguridad como barandales altos y tenemos varias otras. Aquí vamos a revisar con más detallados. Las limitaciones físicas incluyen menores de 6, mayores de 65. Ya aquí serían los 2 puntos en las limitaciones físicas. Obesidad es otra. El estado mental del paciente. Se habla sobre un paciente con crisis convulsivas, que pasa todas esas cuestiones. El tratamiento farmacológico se habla sobre diuréticos, antidepresivos, hipnóticos y antiinflamatorios no esteroideos, o sea que hasta el paracetamol aquí nos incluye. Entonces, casi una gran cantidad de pacientes van a sacar mínimo del amarillo el rojo dentro del hospital. Vamos a seguirle con el registro y análisis de los eventos de cuasifallas. Otra acción es el registro y análisis de eventos centinelas, eventos adversos y cuasifallas. Es el séptimo acción para la seguridad del paciente. Hablar sobre esto, el objetivo es generar la información sobre las cuasifallas, los eventos adversos y los centinelas. El cuasifalla es hablar sobre un error que se iba a realizar pero no se hizo porque se detectó a tiempo. Los eventos adversos
son los errores que se realizaron y que no tienen un daño relevante en el paciente, que no causa ninguna pérdida de funcional o de un órgano, extremidad o su vida. Mientras que el centinela sí da un daño permanente al paciente, un daño a un órgano, un daño a una extremidad y hasta la muerte. Entonces, son esos registros que se van a realizar de los errores que se realizan durante nuestra práctica. Errores humanos siempre van a estar presentes. ¿Esto para qué sirve el registro? Bueno, para el analizar y fortalecer en la toma de decisiones para prevenirlos, para mejorar nuestras actividades. Sus características de este registro es que este es anónimo, no hay necesidad de poner nombres para no tomar represalias. Todos los eventos Centinela se debe realizar el análisis causa-raíz, pero sí hay que analizarlos a profundidad, el por qué se realizó, por qué hubo esa equivocación, buscando la causa hasta la raíz, dando un seguimiento a todo el procedimiento y para a fin de obtener más datos y establecer las acciones de mejora. Entonces observamos que nuestro evento está constituido por 10 pasos, los analizamos de causa a raíz y observamos que el tercer paso fue donde se desencadenó la problemática. Entonces vamos a realizar acciones para modificar el tercer paso a fin de que toda la cadena de actividades sea más segura. Y el otro punto son los resultados del análisis. Se debe presentar a todo el personal, tanto el personal de gobierno, a los administradores, a los jefes, de igual bajarlo hacia todo el personal que labora. Cuáles fueron las fallas que tuvimos, por los porcentajes, cuáles son las fallas de mayor prioridad, qué actividades vamos a realizar para modificar esto y que ya no suceda. Eso es muy importante de llevarlo. Y importante el registro, recordar que es anónimo. Ok, esto para una mejora continua. Muy bien. Si te van a canalizar y la enfermera toca la aguja con sus manos, ¿qué haces, no? Tú como paciente, ¿qué haces al observar que la enfermera toca la aguja con la que te va a canalizar con las manos sucias? Entonces, ¿qué haces? Bueno, ahí te lo dejo como pregunta. Y esa es la octava acción para la seguridad del paciente, hablar sobre la cultura de seguridad del paciente. ¿Esto qué objetivo tiene? Bueno, el objetivo es medir la cultura de la seguridad del paciente en el establecimiento, en el hospital, de forma anónima, para establecer acciones de mejora continua. Entonces vamos a observar, vamos a medir qué tanto saben nuestro personal sobre la seguridad del paciente, a fin de realizar cursos, de realizar mejoras en esta cuestión de la seguridad, de tener una cultura, tener conocimientos y realizar, hacer, ¿no? No nada más saber, sino también hacer. Y nos dan el instrumento, que es un cuestionario, viene dentro del documento oficial, en el cual se aplica a todo el personal para conocer en dónde fallamos o cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades en la cuestión de seguridad del paciente. Ahí está el formato que les comentaba. Aquí habla sobre las dimensiones, sobre el trabajo en equipo, las expectativas, las acciones del jefe supervisor, el aprendizaje organizacional y mejora continua, apoyo de la dirección del hospital, la percepción general de la seguridad del paciente, la retroalimentación y comunicación sobre los errores. Y aquí habla sobre la descripción, sobre estos puntos que se habla. El grado de apertura de la comunicación y la frecuencia de los eventos adversos, que habla sobre la calidad de un hospital, ¿verdad? Bueno, la bibliografía está sobre el Consejo de Seguridad General, las acciones esenciales
para la seguridad del paciente, es el documento, así se llama, y es un documento oficial de la Secretaría de Salud. Bueno, cualquier duda, por favor de comentarlo. Estoy abierto a cualquier opinión y espero que les sirva esta información. Que tengan un buen día.